¿Conoces esa voz? La que te susurra al oído que no eres suficiente. Esa fuerza invisible que te frena justo cuando vas a dar el salto. Seguro que ya has buscado soluciones. Has visto 1000 videos que te dicen «sé valiente» o «piensa en positivo». Pero este no es uno de esos videos. No vine a venderte fórmulas mágicas. Vengo a que tengamos la conversación que casi nadie tiene. ¿Cómo agarrar esa energía del miedo, la que te paraliza, y usarla como el combustible que necesitas para escribir tu propia historia? Vamos a descubrir ese secreto, juntos. Crecimos con una idea que se nos metió hasta los huesos, una idea que se coló en el colegio, en casa y en nuestros pensamientos, que el miedo es nuestro enemigo. Nos dijeron que tener miedo es de débiles, que es un defecto que hay que eliminar a toda costa. Nos venden el coraje como la ausencia total de miedo, como si fuera un superpoder reservado para unos pocos elegidos. Pero, ¿y si todo eso fuera la mayor mentira que nos han contado? ¿Y si el miedo no fuera un error de sistema, sino una función básica de nuestra supervivencia? La neurociencia nos muestra que el miedo es una de nuestras emociones más primitivas, un mecanismo grabado a fuego en nuestro cerebro para mantenernos a salvo. Es una respuesta compleja, un proceso en el que la amígdala cerebral, nuestro detector de humo interno, juega un papel protagonista para avisarnos del peligro. Piénsalo. A ver, nacemos con miedos instintivos, como el susto ante un ruido fuerte o el vértigo de una caída. Pero ningún bebé nace con miedo a pedir lo que necesita, o con pánico a fracasar si intenta caminar. Esas inseguridades las aprendimos. Las aprendimos con las experiencias, con las palabras que nos dijeron, con las expectativas de los demás. Las aprendimos en un mundo que muchas veces castiga el error como si fuera el fin del mundo. El problema, entonces, no es el miedo. El problema es la relación que tenemos con él. Nos han enseñado a salir corriendo en cuanto aparece, a evitar cualquier cosa que pueda despertarlo. Y sin darnos cuenta, le entregamos las llaves. Dejamos que el miedo construyera los muros de nuestra zona de confort. Una prisión muy cómoda, sí, pero con barrotes invisibles que no nos dejan salir. El miedo al cambio, al fracaso, al rechazo o incluso al éxito se convierten en los carceleros de esa prisión. Y poco a poco, nuestra vida se va haciendo más pequeña. Dejamos de arriesgarnos, de perseguir lo que de verdad queremos, de decir lo que pensamos. Nos conformamos con menos, no porque no podamos más, sino porque la idea de sentir miedo nos parece insoportable. La transformación real empieza cuando dejas de pelearte con el miedo y empiezas a escucharlo. Porque el miedo, en el fondo, no es un monstruo, es un mensajero. Y entender qué mensaje te trae es el primer paso para recuperar tu poder. Imagina que tu miedo no es un grito que te aturde, sino un susurro. Un susurro que lleva tanto tiempo intentando decirte algo importante que, como no le hacías caso, ha tenido que empezar a gritar. Nos hemos pasado la vida intentando callarlo, pero ¿cuándo nos hemos parado a preguntarle qué me estás queriendo decir en realidad? Esa es la conversación que tienes que tener, no con un experto, no con un gurú, contigo, en el silencio de tu mente. La próxima vez que sientas ese nudo en el estómago antes de hablar en público, o esa parálisis que no te deja empezar un proyecto, para un segundo, respira, y en lugar de gritarle «lárgate», pregúntale con curiosidad genuina «¿de qué intentas protegerme?». Quizá ese miedo a fracasar no es miedo a la tarea en sí, sino el eco de la humillación que sentiste una vez en el colegio. Quizá el pánico a hablar en público no tiene que ver con la gente que te mira,
sino con el recuerdo de no sentirte suficiente para una figura de autoridad en tu pasado. Quizá el miedo a montar tu propio negocio no es miedo a perder dinero, sino a perder esa seguridad que te repitieron una y otra vez que era lo más importante. El miedo es como un arqueólogo de tu propia historia. Excava en tus heridas del pasado y te las muestra en forma de ansiedad o de dudas, y no lo hace para fastidiarte, sino para que por fin puedas verlas, entenderlas y empezar a sanarlas. Hay un filósofo, Søren Kierkegaard, que decía algo increíble, que la angustia es el vértigo que sentimos ante nuestra propia libertad. Somos libres de elegir, y ese abismo de posibilidades nos da vértigo. Ese vértigo es tu miedo, recordándote que estás vivo y que la decisión es tuya. Te está mostrando lo que de verdad te importa. Uno no teme lo que le da igual. Temes perder aquello que quieres, que valoras, que anhelas con todas tus fuerzas. Te invito a que hagas esto. Coge un cuaderno y la próxima vez que aparezca el miedo, escribe: miedo, ¿cuál es tu buena intención para mí? ¿Qué herida vieja estás intentando que sane? ¿Qué es eso tan valioso para mí que sientes que está en peligro? Al principio puede que solo haya silencio, pero si insistes, si te quedas ahí con esa emoción sin juzgarla, te prometo que empezarán a hablar, y descubrirás que no es tu enemigo. Es tu guía más brutalmente honesto, un mapa que te señala justo las zonas de tu vida que necesitan más atención, más valentía y más cariño. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es ese miedo que te frena más a menudo? Y si te animas a ir un paso más allá, comparte qué crees que te está intentando decir en realidad. Vamos a leernos y a aprender juntos de esas conversaciones internas. Bueno, una vez que empezamos a escuchar al miedo, la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo lo elimino? ¿Cómo lo uso? Y para esto, no hay trucos de magia, sino cambios de mentalidad. 3 claves para que te conviertas en un alquimista de tus emociones. Primera clave: la perspectiva del alquimista. Los alquimistas querían convertir el plomo en oro. Nosotros vamos a hacer algo completamente distinto. Vamos a convertir la parálisis en acción. Y todo empieza por cambiar lo que entendemos por coraje. Coraje no es no tener miedo. El verdadero coraje, el que construye cosas grandes y cambia vidas, es hacer las cosas con miedo. Es sentir cómo te tiemblan las piernas y aún así, dar el paso. Un filósofo, Paul Tillich, lo llamó el coraje de ser. El acto de decir, aquí estoy, a pesar de todo lo que intenta borrarte. Tu miedo no es una señal de alto. Es una señal de que estás a punto de hacer algo que de verdad importa. Es la prueba de que estás saliendo de tu zona de confort para crecer. Cuando sientas miedo, en lugar de pensar, debo detenerme, quiero que lo traduzcas como, esto es importante. Concéntrate y avanza. Este pequeño cambio de mentalidad lo es todo. Dejas de ser la víctima de tu miedo para convertirte en su compañero de baile. Aceptas que está ahí, le agradeces el aviso y entonces, con calma, le dices, gracias por avisar. Ahora mira de lo que soy capaz. Segunda clave: el arquitecto de tu mente. Tu mente tiene un superpoder, la imaginación. El problema es que, por defecto, la usas para sabotearte. Eres un director de cine experto en crear películas mentales de todas las catástrofes posibles. Imaginas el rechazo, la crítica y el fracaso con un nivel de detalle digno de un Oscar. Y tu cerebro, que está diseñado para sobrevivir, no distingue muy bien entre algo que imaginas con mucha fuerza y algo que está pasando de verdad. Pero aquí viene lo bueno. Puedes usar ese mismo superpoder a tu favor. Tu cerebro no es de piedra, es más como de plastilina. Puede cambiar, crear nuevas rutas. La ciencia llama a esto neuroplasticidad. Visualizar no es magia,
Es un ensayo general en tu cabeza. Cuando te tomas el tiempo de visualizar no solo el éxito final, sino el proceso de cómo llegas allí, estás construyendo los caminos neuronales que vas a necesitar. Cierra los ojos e imagina que haces esa llamada, que das esa charla, que publicas ese primer contenido. Siente la seguridad en tu voz, la calma en tu cuerpo, la satisfacción de haberlo hecho. Y no lo hagas una vez. Repítelo. Estás entrenando a tu sistema nervioso. Estás creando recuerdos de un futuro que todavía no ha pasado. Así, cuando llegue el momento de la verdad, para tu cerebro ya no será un salto al vacío, sino un camino que ya conoce. Te conviertes en el arquitecto de tu estado mental, diseñando el coraje antes de necesitarlo. Tercera clave. El poder del primer paso. El miedo se hace gigante con la inmensidad. La idea de escribir un libro asusta. Montar una empresa paraliza. El objetivo final es tan grande que nos aplasta y nos convence de que es imposible. Aquí es donde entra la estrategia final. El poder de la acción ridículamente pequeña. El secreto para romper la parálisis no es un salto de superhéroe, es dar un paso tan diminuto que sea casi estúpido no darlo. No vas a escribir un libro, vas a escribir una frase. No vas a lanzar un negocio, vas a buscar si el nombre que te gusta está libre. No vas a ser conferenciante, vas a grabar un audio de 30 segundos en tu móvil hablando de algo que te gusta. ¿Por qué funciona? Porque cada pequeña acción es un voto que das por la persona que quieres ser. Cada microobjetivo cumplido va reescribiendo la historia en tu cabeza. El no puedo se va debilitando y el lo hice se hace más fuerte. Estás construyendo confianza, no con frases bonitas, sino con la prueba real de tus actos. Es la regla de la cuenta regresiva y enseguida actúas. Mandas el email, haces la llamada, te pones las zapatillas. La acción es el antídoto definitivo contra el miedo. La confianza no viene antes de la acción. La acción construye la confianza. Y aquí estamos. Este no es el final, es justo el principio de tu viaje. El gran secreto, como ves, no era una fórmula escondida. El secreto para transformar el miedo es darte cuenta de que el miedo no es algo que tienes, es algo que haces. Y si tú lo haces, tú puedes cambiarlo. El miedo no va a desaparecer. Y esa es la mejor noticia. Porque mientras sientas miedo, sabrás que estás vivo, que estás creciendo, que estás empujando tus propios límites. La paz no está en una vida sin miedo, sino en la confianza de saber que puedes con cualquier miedo que se te ponga por delante. Tu vida no es una historia ya escrita. Tú tienes el bolígrafo. Cada día, cada vez que eliges dar el paso aunque te tiemble todo, estás escribiendo un nuevo capítulo. Un capítulo donde el miedo ya no es el villano que te frena, sino el extraño compañero que te recuerda lo fuerte que eres. Un capítulo donde cada cicatriz te enseña el camino y cada duda es una excusa para demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. La pregunta ya no es si tienes miedo. La pregunta es, ¿qué historia vas a escribir con él?